Que ella pague de mitad de las impresiones. ¿Por qué quieres convertirlo en Word? Dice, ¿por qué no manda ahí para arreglar? No se enviado. Ayer estoy con Chango ahí caminando. Vos te he dicho, me voy a encontrar la gente. Le vas a hacer acuerdo de los bases. ¿Podemos editar? Y te dice, ay Dios mío. Sí, a ver, y a ver, dime qué había que editar. Michelle, ¿qué había que editar? He mandado en el... A ver, mándame la cosita que he dicho del carro. Ahí está. ¿No hay la hoja? No había La traído. primera pregunta es, ¿tienes tu sitio propio? ¿Ya han pedido? Había una que el doctor ha dicho que eliminamos, era sobre placa, esa hay que eliminar. Este de aquí abajo es. Sí, ha dicho el doctor que no. Porque hay dos celulares. Sí. Este que no. Ya, entonces, ¿cuál es la primera pregunta? Tienes tu cepillo. Tienes tu cepillo. Esta es esa, 6. A ver, espera, ¿cómo lo hacemos? Pero podemos irlo a editar arriba. Oh, caramba. No está tan difícil. A ver, entra. No me voy a olvidar, que estoy grabando. No, lo voy a grabar. Luego lo voy a estar editando. Laura, Es que yo me olvido. Madeline, Stephanie, Gabriel, Michelle, Presente. Yamile, Alejandro, Anthony, Kevin, Te voy a poner el 40. Montserrat, Juana, Sí, espera. Valeria, Fernanda, Adriana Espejo, Luis Fabián, Presente. Cristal, déjenlo subir un ratito. Josué, Emanuel, Juanca, Fabián Alejandro, Carolina, Alan, Samantha, Edison, Natalie Estrella, Presente. Andrea, Presente. Luis Ezequiel, Presente. Jenner, Presente. Mariela, Gadi, Roger, Jael, Evelyn, Emilia, Presente. Natalie Ángeles, Michelle, Roger, Bonnie,
Mónica, Sharon, ¿Quién lo está Aitana, editando? Ya me están editando. Isabel, ¿Quién lo está Emanuel editando? Ya me están editando. No, ya no estamos editando. ¿Ya y está? Michelle Alejandro. No estamos editando. Estamos pocos. No nos deja editar, pagando. Doc, ¿le podríamos comentar algo? Claro. Doc, lo que pasa es que no sé si la doctora Lunario ya le envió las cartas para ir a otros colegios y hacer Sí, nuestro sí, sí. Hoy día me dijo que me va a enviar, se los voy a imprimir para entregar. trabajo. Es que lo que pasa, Doc, es que tenía que entregar las cartas ayer. Sí, lo que pasa es que ayer las estaba terminando la doc, justamente. De hecho que ella misma las está redactando para que no haya errores. Que Doc, estamos teniendo problemas con la doctora porque nos pone fechas, no nos está queriendo recibir trabajos, como que se está inventando cosas, o bueno, no sé si alguien más puede comentar eso. Y sentimos que nos está perjudicando más que todo en la materia, entonces no sé si podría tal vez hablar con ella o decirle algo. Bueno, en realidad la parte de metodología de la investigación es por el procedimiento, ¿ya? En la visita que van a hacer ustedes para hacer la recolección de datos es un día. Ya el resto tienen que ya ustedes trabajar con ella y si bien a veces los tiempos parecen cortos, pero justamente ustedes también tienen que cumplir con esos tiempos, ¿ya? El trabajo al final en metodología de investigación se evalúa principalmente el procedimiento que generan ustedes, el procedimiento que ustedes están realizando, ¿ya? Mientras que ya cuando pasan a la parte del proyecto integrador, que es solo un trabajo todo el semestre, no solo se evalúa el procedimiento, sino se evalúa el resultado y se evalúa el trabajo en equipo, el trabajo que realizan, el producto que van a generar. ¿Ya? Porque el producto en metodología de la investigación es, se puede decir, básico, ¿ya? Ahora, ¿le han expresado sus preocupaciones a la doctorita Lunario? No se deja de visto, le hemos escrito en privado igual, en el grupo, no le Justo responde. ayer teníamos dos materias, tenemos práctica de fisio y práctica de usted en la secretaria, y nos dijo después de que le entreguemos un informe impreso y nunca nos había informado que teníamos que entregarles, o sea, sí lo habíamos hecho pero no impreso, no lo habíamos entregado impreso y no nos quiso recibir. Y en las instrucciones de la plataforma, ¿cómo está? En No, la no está plataforma la no está. plataforma. Ya, voy a hablar con la Lunario, pero también les convino a ustedes a que así como me están hablando a mí, le hablen a ella. Ella es una persona muy accesible. Hablemos hablando de lo que sea. A usted seguro sabe. Por eso A todos. nos vistean. Es que no, voy a hablar por los demás grupos. En nuestro caso, hemos avanzado. Como usted dice, hay que preocuparnos nosotros y hemos avanzado. Nos ha tomado por sorpresa ayer este comentario de que teníamos que presentar en el aula. Nos dejó en visto y su solución es, bueno, nota perdida, ¿no? Entonces no nos conviene. Actualmente nuestro grupo tiene notas muy bajas, con lo cual nos preocupa porque nuestro trabajo está avanzado. Tememos que no vayamos a avanzar y ella claramente nos expresó que le gusta aplazar porque Sí, o sea, ustedes nos han dicho eso. Van a disculpar, pero en realidad el porcentaje de reprobación, y yo ya tengo mucho tiempo ya viendo los porcentajes de aprobación y reprobación, y para la calificación también no hemos revisado, el menor porcentaje de reprobación es en metodología de la investigación. sí, Ahora, que los asusta sí es normal, así como yo les agarro y les ladro también. es que lo que a mí me impresiona es de chiste en chiste, no fue un chiste para mí decir que le gusta aplazar porque de todas formas tiene que pasar el curso. Yo le voy a comentar esa parte, porque sí entiendo que las generaciones han cambiado. Nosotros hablábamos así, les decíamos, yo cuando estaba en el colegio tenía una profesora de historia que sabíamos perfectamente que nos habíamos aplazado todos porque entraba sonriendo. Entonces es cosa de generaciones.
claro, nosotros nos preocupábamos, pero al final igual nos preocupaba la historia. O sea, les digo, son cosas que ustedes lo ven diferente a como lo hemos visto nosotros. Sí, y como le digo, ¿por qué? O sea, si avanzamos sobre 15, que es un trabajo, nos ponen notas de 2, 3. O sea, en personal en nuestro grupo tenemos notas de 2, de 3, máximo. Yo te he dicho, porque tienes dos. Mire, les voy a dar un ejemplo muy chiquitito. Ayer he solicitado a mis docentes que me digan el número de estudiantes por cada materia que estén en riesgo para hacer las proyecciones para el próximo semestre, ¿no ve? De aulas, etc. Y metodología de anatomía era de 45, 15, 30. 15 en riesgo, 30 que van a probar. En metodología de investigación es 5, que están en riesgo. O sea, según lo que está viendo la doctora, a pesar de que como ustedes lo sienten como tortura, tampoco ella siente que ustedes están en riesgo de reprobar. Es que doctora, la cuestión es que hay veces que en el trabajo ella misma se contradice, porque a nosotros nos corrigió cosas que ella sí nos aprobó y nos bajó nota de eso. Teniendo en cuenta que también nos bajó nota porque no presentamos el cuestionario cuando no nos pidió exactamente, dijo que vayamos avanzando, no que le presentemos. Vamos a hacer una cosa, para su tranquilidad, para la mía y para la de la doc. Yo le voy a solicitar a la doc que haga una retroalimentación, o haga una clase completa de retroalimentación donde también ustedes presenten sus observaciones de que por qué, que les explique por qué les ha bajado nota. ¿Ya? Esa retroalimentación va a servir tanto para ustedes como para la doctora. ¿Ya? Y tampoco es que me cierre a defenderle a la doctora, pero también ustedes tienen que comprender muchas veces la forma de evaluar no las entienden porque no la preguntan correctamente o tal vez la docente no se está expresando bien. ¿Ya? Entonces ahí es donde sirve preguntar. ¿Ok? Entonces yo voy a hablar con ella y vemos si se hace una retroalimentación o qué procedería. ¿Ok? Para que estén tranquilos y sobre todo que se sientan evaluados justamente. ¿Ok? Bien, y les voy a decir yo para que no les diga algo. ¿Ya? Mi contrato como directora de carrera termina el 30 de mayo y no lo voy a renovar. A partir de junio voy a ser su docente, solo su docente. ¿Ok? Van a hacer la convocatoria y obviamente yo voy a ayudar, voy a ver que la persona que llegue tenga todas las herramientas y conozca todo lo que se va a trabajar en la carrera. ¿Ya? Eso para que también no ocurra nada. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos toca hoy día? Hoy día nos toca iniciar hito 4. En el hito 4, como habíamos dicho al inicio del semestre, nos toca lo que es la configuración interna y relaciones interdentales. Para lo que es la configuración interna de las piezas dentarias vamos a tener una evaluación digital, la cual se las voy a enviar la siguiente semana. ¿Ok? Y vamos a llevarlo en 2 clases, una la de hoy día que va a ser de generalidades y la siguiente semana que vamos a ver la parte de conductos. Lo que sí, por favor siempre estén atentos, vuelvo a hacer recuerdo, aquí están los avisos parroquiales de la materia. Lunes, dibujos de premolares inferiores ya listos para sellar, por favor. He visto que han progresado mucho. Las personas que están con sus notas bajas, por favor, tomen las balas en remojo. Es bueno que ustedes mejoren sus dibujos, mejoren su forma de realizar. Siempre es mucho más gratificante ver una mejora de inicio a fin a que empiecen bien y terminen mal. ¿Okay?
En cuanto al tallado de las piezas, ya el lunes quiero empezar a calificar. Ya vamos a empezar con las medidas y los cubos de molares superiores. ¿Ok? Bien. Fin de los avisos parroquiales. Bien, ¿qué es la configuración interna de las piezas dentarias? Hablamos que tenemos una cavidad pulpar en donde se va a proteger el único tejido blando de la pieza dentaria, que es la pulpa. Tenemos que conocer la topografía de las paredes de esta cavidad justamente para realizar los tratamientos de conducto o el tratamiento de tipo endodonto. Como su nombre lo dice, endos significa por dentro. ¿Ok? El conocimiento además del nivel de calcificación, quiere decir la cronología de formación y calcificación de las piezas dentarias, es importante y lo vamos a conjuncionar al conocimiento de la topografía para justamente saber ese nivel de comunicación entre pulpa y periodonto que pueden ser o beneficiosos o dañinos dependiendo del medicamento que utilicemos. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta que la forma de esa cavidad pulpar va a ser un recuerdo a la propia pieza dental. ¿Okay? Se va a dividir en dos porciones. Lo que se denomina cámara pulpar en sí misma, que se encuentra en la porción coronaria, y el conducto radicular que está en la raíz o raíces. Vamos a tener en cuenta que esta configuración va a ser una convexidad externa, ya aquí. Una convexidad externa se conoce dentro o se describe dentro de la cámara como una concavidad, porque lo estamos viendo desde adentro. ¿Ok? Y una concavidad externa, por ejemplo, aquí en cervical del molar tenemos aquí una porción cóncava a nivel cervical, se traduce en una convexidad interna. ¿Ok? Eso siempre lo tenemos que tener muy en cuenta. Entre las características generales vamos a describir qué características tienen las piezas unirradiculares y qué tienen las multirradiculares. En las unirradiculares encontramos que la cámara pulpar tiene una formación de 4 paredes, que sería mesial, distal, vestibular y palatino-lingual. ¿Ok? En la porción incisal vamos a tener que las caras libres se van a unir. Al unirse van a formar lo que es el borde incisal. Dentro de lo que es la cámara pulpar se conoce esto como receso incisal. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que en piezas unirradiculares, eso quiere decir son los incisivos y caninos, principalmente los incisivos, vamos a encontrar cuando recién erupcionan, una trilobulación. ¿Qué significa esto? Que el borde incisal no es recto, sino que tiene 3 elevaciones que acompañan a cada uno de los lóbulos de desarrollo de la pieza o de la cara vestibular. Esta trilobulación normalmente puede ya desgastarse en el transcurso del tiempo o puede mantenerse dependiendo de la oclusión de esa pieza dentaria. Ahora también se va a traducir internamente con 3 cuernitos que se forman en la zona del receso incisal, en la unión de las caras o de las paredes vestibular y palatino-lingual. Los elementos más prominentes en esta zona van a ser los divertículos o cuernos pulpares que se encuentran en el ángulo disto-incisal y mesio-incisal. Estos hay que tomarlos muy en cuenta, sobre todo en el momento de hacer una apertura de cámara pulpar, porque al hacer una apertura tenemos que tratar de limpiar y aperturar lo mejor posible, de que no quede restos orgánicos que puedan hacer fracasar nuestro tratamiento. ¿Cómo puede dar un fracaso de tratamiento? Si quedan restos orgánicos, pueden infectarse o pueden cambiar la coloración
ubicación de la pieza dental, ¿ya? Esto, recordamos un poco de histología, la dentina está conformada por tubillos dentinarios. Estos tubillos pueden tener una permeabilidad y cualquier elemento, por ejemplo, la degradación de la hemoglobina genera una coloración negra y esta puede traslucirse en esa dentina, penetrar en esa permeabilidad y traslucirse también a través del esmalte que está lúcido, ¿verdad? Entonces queda una coloración negruzca o una coloración café oscuro que va a generar un problema estético a nuestro paciente y él va a considerar que es fracasado el tratamiento que le han dado a ustedes, ¿no? Entonces, ese elemento por eso hay que cuidar y conocer dónde se encuentran estos cuernos pulpares y saber que tenemos que limpiarlos. Luego tenemos las líneas de recesión que tienen más relación con la parte histológica. En el momento en que se está formando la dentina, en estas zonas que son donde hay apiñamiento de odontoblastos, justamente, que son los ángulos, hay la formación de la dentina tiende a generar como un retiro de los procesos odontoblásticos, generando estas líneas de recesión que normalmente se ven más al microscopio que en la vida real o en cortes de piezas dentales, pero tenemos que saber que sí se encuentran. ¿Cuántos son? Bien, eso es en cuanto a la cámara. ¿Qué características vamos a encontrar en cuanto al conducto? Siendo piezas unirradiculares, normalmente vamos a pensar que vaya a haber solo un conducto dentro de la raíz. A veces no pasa, pero cuando tenemos un solo conducto en una raíz, vamos a encontrar que hay una comunicación muy amplia, ya que la diferencia entre cámara y conducto se va a hacer de forma gradual como en un embudo, ¿ok? Va a haber una leve transición en las paredes y tiende a perder calibre hasta la zona apical. En la zona apical ya tiende a ser hasta el grosor de un cabello, ¿ok? Bien, muy delgadito. A nivel del ápice vamos a encontrar uno o más orificios. Esto ya lo habíamos visto en la parte de características generales, donde hemos hablado de los forámenes y las foramines. El foramen apical principal hemos dicho que era el más amplio, si es que existía más de un orificio, y sus acompañantes las foramines. Pero también puede haber la presentación de un solo foramen apical principal, por donde van a entrar y salir todo el paquete vasculonervioso de la pulpa. ¿Okay? Ahora, dependiendo de la clasificación y formación, vamos a ver cómo se presenta. Vamos a tener, esto ya hablando por dentro, ya esto es diferente a la configuración externa que hemos estudiado, pero tiene un poco de relación, ¿no? Tenemos con paredes divergentes, si se fijan, aquí divergen las paredes. ¿Ok? Paredes divergentes, que es A, con paredes paralelas, que es cuando ya se ha formado más lo que es la zona del ápice, y la tercera forma de presentación incluso se puede presentar cemento en ese último milímetro del conducto, que es de paredes convergentes. ¿Ok? Esto netamente, esta clasificación es netamente las etapas de calcificación que tenemos en la zona apical. ¿Ok? Entonces, en cuanto al foramen apical, vamos a encontrar que se encuentra en el extremo, ¿ya? Que puede encontrarse directamente en el extremo de la raíz. Ya estamos hablando solo del foramen. Puede que se encuentre en el extremo de una raíz dilacerada, quiere decir que el conducto sigue la forma propia de la raíz
y termina en el ápice propio de una raíz que tiene cambio de dirección. Eso significa dilacerado, significa cambio de dirección en algún momento. ¿Okay? Y finalmente tenemos los forámenes que están a un lado de una pared, en una pared lateral de cualquier, ya sea, sabemos que la forma es casi redondeada, pero siempre se asocia a mesial, distal, vestibular o palatinolingual. ¿Okay? Entonces, ese foramen sale directamente o se encuentra en una de las paredes laterales. ¿Ya? Es la tercera forma de presentación. ¿Bien? Ok. Entonces, pasamos a los multiradiculares. Ya no tenemos borde y sisal, aquí directamente ya tenemos otra cara. Quiere decir que vamos a describir en realidad 6 caras, ya es un cubo, ¿no? ¿Por qué? Vamos a tener aquí ya la descripción de un techo y de un piso. En el caso del techo, va a estar relacionado a la superficie triturante, quiere decir a la cara oclusal. Y por lo tanto va a presentar los cuernos pulpares en relación a las cúspides. ¿Ok? Entonces, si tenemos 5 cúspides en nuestra cara oclusal, vamos a tener 5 cuernos pulpares. Si tenemos 4 cúspides, 4 cuernos pulpares, ¿no? Así, en completa relación. Y la altura de estos cuernos pulpares también está completamente relacionado a la altura de las cúspides. Ejemplo de lo que estamos tallando: primer premolar inferior. El primer premolar inferior, la altura de nuestra cúspide vestibular es muy diferente, mucho más alta que la cúspide lingual, ¿ya? Entonces quiere decir que su cuerno pulpar vestibular va a ser mucho más alto o más hacia oclusal que el cuerno pulpar lingual, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta que es una forma invertida de nuestra cara oclusal. El piso va a ser donde van a emerger los conductos radiculares. Hemos dicho que estamos trabajando con piezas multiradiculares. Tienen de 2 a 3 raíces. ¿Ok? Y apenas haya una segunda raíz o un segundo conducto, ya tenemos un piso. ¿Ok? Que es el que va a ayudar a diferenciar la emergencia de cada uno de los conductos. Entonces, según el número de los conductos, este piso va a tener una forma específica. Si tenemos solo 2 conductos, muy independiente de que tengamos 2 raíces, puede ser en una raíz 2 conductos, este piso va a tener una forma de hendidura. ¿Ok? Esa hendidura va a unir ambos conductos o ambas emergencias de conducto. Si son 3, van a tener una forma de Y. Entonces aquí se los voy a más o menos colocar con el rojo. Ya hemos dicho, cuando tenemos 2, es una forma de hendidura. ¿Ok? Cuando tenemos 3, tenemos 1, 2 y 3, tenemos una forma de Y. Vamos aquí y vamos acá y tenemos en forma de Y. Y si son 4, puede ser 2, si nos imaginamos, puede ser en 2 raíces, como puede ser en las 3 raíces lo superior. Vamos a tener una forma de X, que son 2 hendiduras que se intersectan al centro. ¿Ok? Ahí hay una acotación clínica muy importante. Fantasma está tocando. Ya. Una acotación clínica muy importante en cuanto al piso. El piso es la zona intocable de la cámara pulpar. Intocable
literal. Si se toca, se puede generar una iatrogenia entre leve y grave, pero siempre iatrogenia, ¿ya? El piso es además su mejor amigo en el momento de trabajar, porque muchas veces la endodoncia es casi a ciegas, ¿ya? Casi a ciegas les digo porque siempre tienen que tener una visualización de lo que están trabajando, del campo de trabajo en el cual van a hacer, pero también juega mucho el tacto, ¿ok? Y el tacto está en que ustedes puedan sentir en el momento que están buscando los conductos, cómo les guía el piso, porque siempre en esa diferencia de o transición de la cámara a los conductos, hay una guía, un caminito se podría decir, en donde la lima, que es el instrumento que se utiliza para limpiar los conductos, puede ser guiada hacia el conducto, inclusive a conductos que no podemos ver, ya sea por la amplitud de nuestro campo operatorio o por la posición de la pieza. A veces el molar, el segundo molar, es bastante difícil de trabajar, y esta guía táctil lo da justamente la forma y la topografía del piso, ¿ok? Y por eso es que es completamente intocable. Hay un elemento que se denomina fístula periodontal fisiológica. Esta fístula periodontal fisiológica solo se presenta en las piezas temporarias y está dada por la falta de fusión de los mamelones que se forman de ay, se me fue el nombre, lo tengo aquí, de la vaina de Herwig, que va a formar la raíz o que va a guiar la formación de la raíz, ¿sí? Esta vaina de Herwig, para formar varias raíces, justamente genera unas diafragmas que luego se van a unir. En algunos molares temporarios, pues estos no terminan de fusionarse y genera justamente este espacio que luego puede generar infecciones a este nivel, que sería en la zona interradicular. Entonces, un resumen de cámaras. Vamos a tener dientes con techo, dientes sin techo, cámaras con piso, cámaras sin piso, ¿ok? Entonces, aquí, dientes con techo y cámaras con piso, todos los molares superiores, 100% de los molares superiores, todos los molares inferiores, 100% de molares inferiores, 30% de los molares, los premolares superiores, que sería el primer premolar superior, ¿ves? Ese es el 30%, y 10% de los premolares inferiores. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad de que el segundo premolar inferior pueda presentar dos conductos en una raíz, generando un piso, ¿ok? Pero sí o sí van a tener un techo, ¿ok? Luego tenemos piezas con techo, pero sin piso. Vamos a tener ahí el 70% de los premolares superiores, que son los que tienen su techo por la cara oclusal, pero tienen un solo conducto en una sola raíz, ¿ok? Ahí tenemos el 70%, que son los segundos premolares superiores. Y tenemos el 90% de los premolares inferiores, donde vamos a tener igualmente una raíz, un conducto. Luego tenemos dientes que no tienen techo, pero sí tienen piso. Ahí entra el 22% de los incisivos inferiores. ¿Por qué? Porque el incisivo central inferior tiende a tener, el 22% de los casos, dos conductos en una raíz, ¿ok? Generando un piso. Luego, las que no tienen techo y no tienen piso, el 100% de los incisivos superiores, el 78% de los incisivos inferiores, 100% de caninos superior e inferior. ¿Ya? Esos siempre no tienen techo y no tienen piso. ¿Ok? Perfecto. Otra característica que tenemos que evaluar de lo que son la cámara pulpar en sí misma
que es la dimensión, ¿ok? El volumen que tiene. Entonces, esta va a disminuir con la edad, eso siempre se va a dar, mientras la pulpa esté viva, mientras la pulpa vaya a generando su función, que es formar dentina, mientras está capacitada. Entonces, esta dentina se va a seguir formando, disminuyendo el tamaño de la cámara pulpar. Digo cámara en sí misma, cámara en completo, porque no solamente es la cámara coronaria, sino también el conducto radicular. Ahí tenemos que diferenciar, en el caso de hacer un tratamiento, que tenemos dos tipos de dentinas post erupción o post nacimiento, que sería la dentina secundaria, que es la que se va a depositar normalmente, ya en una oclusión normal, cuando empieza a funcionar las piezas dentarias. Y luego tenemos una dentina de emergencia, terciaria, reaccionaria, también la conocemos con ese nombre, la cual se va a depositar solo al estímulo de una como reacción defensiva, que sería una noxa, ¿no? Entonces, si hay una fractura, si hay algún tipo de daño de tipo crónico, ya sea abrasión, erosión o caries, esta va a generar un depósito anormal, ya se considera anormal de dentina, que puede ser organizada o desorganizada, dependiendo del tiempo que está actuando esta noxa, ¿ok? Y esta puede generar deformaciones de la cámara pulpar, ¿ok? Ahora vamos a ver en general qué topografía vamos a encontrar por grupo dentario, por pieza dentaria. ¿Qué pasa con los incisivos superiores? Vamos a tener primero todas las características de uniradicular. Primero tenemos que es aplanada en sentido vestíbulo palatino. Vamos a encontrar que tiene la trilobulación de la fleur de lis, ya la trilobulación en la zona incisal. Ahora sí ha tocado. Correcto. Adelante. Las paredes tienden a ser, adelante, las paredes tienden a ser cóncavas. En palatino, o sea, convexas en realidad, ¿ya? ¿Ok? Claro, cóncavas, excepto en la zona palatina, donde tenemos la depresión palatina, y vamos a tener que se extiende hasta la mitad de la altura de la corona. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra zona más álgida para limpiar tiene que ser hasta la mitad de la corona, ¿ya? La apertura pulpar, la apertura de la cámara es por la cara palatina, y hay que cuidar justamente que en esta zona no nos quede el resto orgánico. Eso se aplica tanto el central como el lateral. Los incisivos inferiores van a tener más bien un aplanamiento en sentido mesiodistal, ya toda la cámara se va a estar aplanada en sentido mesiodistal. La transición es bastante leve de cámara a conducto, y si hay dos conductos, tiende a ser uno vestibular y uno lingual, por si acaso, ¿sí? Uno vestibular y uno lingual es como se pueden organizar. La altura va a sobrepasar la mitad de la longitud de la corona, quiere decir que está bastante más hacia incisal que en los incisivos superiores. Hay que tener mucho cuidado justamente de no fracturar el borde incisal de nuestra pieza dentaria en el momento de hacer la apertura.
¿ya? Y si existe piso, este se va a encontrar por debajo de la línea cervical, ¿ok? Más o menos a esta altura. ¿Qué pasa con los caninos? Los caninos, sus cavidades pulpares son muy largas y muy estrechas. Tienden, en el canino superior, el ángulo está por encima de la mitad de la corona, ¿ya? En el canino inferior, más bien, va a estar más hacia incisal, ¿ya? Hay que tomar en cuenta de leer bien los textos. Algo que si hablan en superiores por encima, tiende a ser más bien hacia apical. ¿Ya? Entonces me voy a referir todos estos elementos hacia apical o incisal para evitar confusiones. ¿Ok? Quiere decir que de la mitad hacia apical, un poquito hacia apical es del canino superior, mientras que del canino inferior más bien tiende a ser más hacia incisal. ¿Ok? Entonces es más alto, parecido a lo que serían los incisivos, ¿no? La apertura igual es por la cara palatina, tanto en el superior como en el inferior, y las paredes son un poco convexas, ¿ok? Tiende a haber en el superior una transición más leve que en el inferior. En el inferior la transición tiende a ser más abrupta y se adelgaza el conducto muy rápidamente, ¿ya? Porque tiende a ser más angosto. En los premolares superiores, ¿qué podemos ver? Primero tenemos al primer premolar superior, que tiene dos raíces, una en vestibular y la otra en palatino. Tenemos que estas tienen una cámara muy amplia, tienen un techo y un piso, ¿ok? El cuerno vestibular tiene 2/5 partes de la altura de la corona, mientras que un poco hacia apical está el cuerno palatino, ¿ok? Aquí no está bien mostrado, pero normalmente los cuernos del segundo premolar tienden a tener la misma altura, así como las cúspides tienen la misma altura. El piso tiende a estar a nivel de la línea cervical, ¿okay? A nivel de la línea cervical va a estar el piso de esa cama, generando entonces sus 6 caras: techo, piso, vestibular, palatino, mesial, distal. ¿Okay? El piso es en forma de hendidura y tiene una forma infundiliforme, quiere decir es en forma de embudo, y la transición es leve en ambos conductos. Luego tenemos que el segundo premolar más bien va a ser una cámara aplanada en sentido mesiodistal, y los cuernos van a tener altura parecida. ¿Okay? No hay piso, es un conducto muy amplio con una transición muy leve, por lo tanto es costoso de empaquetar, es costoso de cerrar en el momento que se termina la endodoncia de esta pieza, porque tiende a ser muy amplio, tiene forma ovalada, una hendidura, ¿sí? Entonces es un poco, ahí se utiliza bastante material para cerrar. ¿Qué pasa en los premolares inferiores? Los premolares inferiores primero tienen techos con cuernos muy diferentes, tanto primero como segundo. El vestibular tiende a estar a la mitad de la altura coronaria, tanto en primero como en segundo, y el lingual puede ser una excavación en el primero, o sea, con una zonita como que una concavidad muy pequeñita, pero en el segundo, dependiendo de la presentación del premolar, podemos tener 2 cuernos, ¿sí? Porque podemos tener 2 cúspides. Al tener 2 cúspides hay 2 cuernos. Ya, ahora sí hay que tomar en cuenta en la parte de posicionamiento del tratamiento de esta pieza, es que nuestra cámara está volcada hacia el lingual,
al igual que nuestra corona. Si lo han tallado, lo han visto, está la cara oclusal prácticamente es lingual, ¿no ves? Casi como una cara palatino-lingual, ¿no ves? Entonces, en el momento de trabajarlo, hay que posicionar correctamente el instrumental. Recuerden que tienen que entrar de forma recta, ¿sí? Entonces, puede haber inclusive pérdida de parte de la cúspide vestibular en caso de que tengamos que trabajar con esta pieza, ¿sí? Entonces, la apertura tiende a irse más hacia la cúspide vestibular, porque si lo hacemos directamente en la cara oclusal, pues tendría que hacerse un movimiento, inclusive tenerlos, hay unas, ahora actualmente obviamente, yo les estoy hablando de cuando yo he estudiado, ya 5 años después de que me he graduado, he practicado y lo he dejado, pero actualmente hay metales muy flexibles, pero en la posición, el forzar algún tipo de material, eso desde ya les digo y seguro sus docentes les van a decir, siempre tiende a un accidente, ¿no? Entonces es mucho mejor trabajar en base a angulación del trabajo, a visibilidad del trabajo y amplitud de campo operatorio, ¿ok? Para poder evitar justamente accidentes que puedan suceder. En cuanto a los molares, son piezas multiradiculares, ya tienen techo, piso y las cámaras son prácticamente curvas, un cuerno por cúspide. Entonces, ¿qué pasa con el primer molar superior? El techo tiene forma romboidal, al igual que la cara oclusal de esta pieza. En segundo y tercero tienden a ser triangulares si es que llegan a tener solo 3 cúspides, ¿ok? Pero si tienen 4 cúspides tiende a ser cuadrangular, ¿ok? La parte más convexa o la parte más amplia, y aquí viene la complicación del techo, el techo propiamente dicho, está un poquito más hacia oclusal del plano del cuello, ¿ya? Quiere decir que si ustedes al trabajarlo, primero se van a encontrar con los cuernos antes que con el techo propiamente dicho. Ahí está un poquito la habilidad que tienen que aprender de poder reconocer el techo y diferenciarlo del piso, ¿no? Y saber perfectamente cuando han destechado y ya tienen su cámara para poder trabajar con más cuidado para no llegar al piso. Porque fíjense, la diferencia entre techo y piso no es mucha, ¿ok? Entonces, esos elementos, el miedo les pego yo. Ya después, la seguridad les va a dar los docentes de operatoria y el miedo se los pego yo, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi función es que aprendan que la anatomía es casi exacta, casi. Porque tened en cuenta, esta es una pieza recién erupcionada o con una erupción de unos 3-4 años. Imagínense una pieza que tiene 10-15 años en boca, que ha reducido el volumen. Recordemos que el volumen tiende a disminuir inclusive hasta 10 veces de lo que era al inicio, ¿no ve? Ha reducido. Por lo tanto, el espacio puede llegar a ser milimétrico, ¿ok? Entonces, siempre, ahí sí, endodoncia, sí o sí, donde sea, inclusive incisivos, sí o sí se trabaja con radiografía. La radiografía es su tercer ojo, ¿sí? Siempre va a ser su tercer ojo en el momento de hacer un tratamiento endodóntico. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos visión de rayos X para poder saber qué es lo que está en la pieza del detalle. Ahora, que puedan conocerlo por el estudio de la anatomía, pero no es 100% preciso, estos son promedios. Pero la radiografía es la que les va a dar exactamente lo que van a trabajar en ese paciente. ¿Ya? Bien, en cuanto a el cuerno mesiopalatino, ese va a estar un poco más alto, 2 a 3 milímetros. Fíjense, estamos hablando de milímetros.
2 a 3 milímetros, luego el mesiovestibular hasta la mitad de la altura coronaria, la corona de un molar superior mide 7 milímetros, quiere decir 3.5 milímetros más o menos, y el más pequeñito es el disto palatino. El disto palatino tiende a hacer a veces una excavación en los segundos y terceros molares, ¿ya? Mientras que en el primero sí está más trabajado. ¿Qué pasa con el piso? Tiene forma triangular, tanto primero como segundo y tercer molares van a tener dos conductos en la raíz mesial o mesiovestibular, ¿ok? Entonces tenemos dos conductos en mesiovestibular y un conducto distovestibular y un conducto con una forma más redondeada en palatino, ¿ok? Tenemos que la base de este triángulo va a estar en mesial y luego, dependiendo si tenemos de forma cuadrangular, si cuentan 4 conductos o 4 emergencias de conductos en el piso del primer molar superior, a tener 2 mesiales, una distal y una palatina. Si tenemos solo una en mesial, una en distal y una en palatino, pues va a ser triangular con base en vestibular, ¿sí? Base vestibular, pero también puede tener forma de X, ¿ok? Normalmente el palatino tiende a ser más circular, mientras que mesiovestibular es más como una hendidura, nos llama a lo de los 2 conductos, y de disto vestibular tiene que ser más bien como un embudo fundiliforme. ¿Qué pasa con los molares inferiores? En los molares inferiores vamos a tener igual techo piso. En el primer molar tenemos 5 cuernos, ¿ya? El más pequeñito va a ser el cuerno distovestibular, y tenemos en el segundo molar inferior 4 cuernos. ¿Cuáles son los más altos? Los linguales, ¿ya? Porque las cúspides linguales en molares inferiores son más altas. ¡Ah! ¿Quién se está? ¿Quién es el Huáscar? Se ha debido equivocar el teléfono. Bien, entonces, lo que les decía, los cuernos linguales van a ser más altos que los vestibulares. ¿Por qué? Porque las cúspides linguales en molares inferiores son más altas que las vestibulares. Además, la forma de las cúspides linguales tiende a ser más piramidal, mientras que las cúspides de los molares, las cúspides vestibulares, perdón, son más redondeadas, ¿ok? En cuanto a conductos, sí o sí en molares inferiores mesial tiene 2 conductos, casi que en el 100% de los casos, se podría decir que el 99.9% de los casos tenemos 2 conductos en la raíz mesial y un conducto en distal, ¿ok? Y esto genera igual una forma triangular con base en mesial, ¿ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario hasta acá? ¿Nada? ¿Seguros? ¿Están aterrados? Está muy bien. Bien, hay que tomar en cuenta que hay un tipo, ¿cómo es que vamos a acceder a esas cámaras culpares? Es lo que se denomina vía de acceso. Esta vía de acceso se realiza solamente en 3 casos. En caso de realizar una pulpectomía parcial, quiere decir la extracción de la pulpa que está solo en la cámara. Una pulpectomía total, quiere decir extirpación de toda la cámara, quiere decir toda la pulpa de
cámara a conducto, y tenemos para el acceso o medicamentos a la región del periápice. Quiere decir que la pulpa puede que esté sana, pero en el periápice tenemos algún tipo de infección periodontal o de algún tipo de tumoración, quiste, etcétera. Es bastante amplia la gama de elementos que puede haber en el periápice y necesitamos instrumentar o medicar. ¿Ok? Y ahí se sacrifica la pulpa para no sacrificar el diente. ¿Ok? Hay dos principios principales, dos principios básicos, dos principios sine qua non, que quiere decir que sí o sí tienen que estar: accesibilidad y visibilidad para un tratamiento endodóntico. ¿Ok? Estas condiciones que nos van a dar que la brecha es lo suficientemente amplia y reducida de por sí para conservar las paredes y el tejido dentario sano y este no se fracture ya en el momento de terminar el tratamiento. ¿Ok? Entonces, una brecha lo suficientemente amplia para visibilidad, pero también reducida de por sí para conservar el tejido. ¿Ok? Ahora, fíjense que hay una evolución de lo que se hace en un tratamiento. Tenemos que asegurar una visibilidad del campo, asegurar de observar lo mejor posible todos estos conductos y todas estas emergencias de conducto que existan en el piso y poder diferenciar el techo del piso. Y que la introducción de instrumentos y medicamentos sea de forma adecuada y no forzada. ¿Ok? Entonces se ha hecho la apertura, se ha hecho la limpieza. Primero, este es un elemento temporario, ¿no? Un medicamento temporario. Se retira ese temporario y se destecha. Al destechar, limpiar, se ve así, está en crudo. ¿Ok? Ahí no está trabajado nada, simplemente destechado y eliminada, extirpada la pulpa. El siguiente paso normalmente es empezar a ampliar los conductos para poder no solamente extraer el resto orgánico que haya quedado, sino también dar el espacio suficiente para el material de obturación. ¿Ok?